Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el ingeniero Amadeo Chamorro Azorza del curso de Química. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema ubicación de un elemento químico en la tabla periódica. Nuestro objetivo en este segmento es determinar el grupo y periodo donde se ubica un elemento químico en la tabla periódica, considerando su configuración electrónica. De manera general, cuando se nos plantea la pregunta ¿dónde se ubica un elemento químico en la tabla periódica? Si tenemos este material didáctico, nos ubicamos en un elemento determinado, como por ejemplo el elemento calcio. ¿Y cómo determinamos su ubicación en la tabla periódica? Recordando el segmento anterior, debemos rememorar el capítulo de grupos y periodos, lo que significa que la tabla periódica tiene un ordenamiento básico en columnas y en filas horizontales. Las columnas verticales son los grupos y las filas horizontales son los periodos. En este caso, ya que he aludido al elemento calcio, vemos que se ubica en la cuarta fila. Es decir, el elemento calcio pertenece al cuarto periodo. De manera similar, el elemento calcio está ubicado en la segunda columna de la tabla periódica, es decir, en el grupo 2A de la tabla periódica. De esta manera podemos ubicar la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica teniendo el material didáctico que conocemos como tabla periódica de elementos químicos. Sin embargo, nuestro propósito es determinar el grupo y el periodo considerando el diagrama de Molière para determinar una configuración electrónica. El diagrama de Molière básicamente consiste en la ubicación de electrones de un elemento químico teniendo en cuenta tres conceptos básicos de la configuración electrónica. Primero, es el principio de construcción de Aufbau. Esto significa que, en primer lugar, colocamos electrones en niveles de energía que tengan menor energía relativa y vamos ubicando de manera ascendente en orbitales de mayor energía relativa. El segundo principio es el principio de exclusión de Pauling, que indica que no pueden haber dos electrones con los mismos números cuánticos, es decir, por lo menos en el último se ha de diferenciar. Y el tercer principio es el principio de máxima multiplicidad de Hunt. Esto indica que cuando completemos electrones en los orbitales, máximo vamos a ubicar dos electrones en cada orbital. Y primero ubicamos un electrón en cada orbital y luego vamos apareando electrones para completarlos. Otra forma de aprender la distribución electrónica es mediante el concepto de la mnemotecnia. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma que nos puede ayudar a recordar el diagrama de Molière. Dice, si nos recordamos de la siguiente mnemotecnia, si, sopa, sopa, se da pensión, se fueron de paseo, se fueron de paseo. Esto significa que podemos completar niveles y subniveles considerando esta mnemotecnia. La ubicación de un elemento en la tabla periódica debe considerar dos aspectos determinantes que inmediatamente paso a describir. Cada elemento pertenece a un casillero de la tabla periódica. Puede ubicarse conociendo su número atómico Z de acuerdo a los siguientes pasos. Primer paso. Tener presente que en un átomo neutro, Z, su número atómico, es igual al número de electrones. Segundo paso, realizar la distribución electrónica y analizar. Ahora, cuando tengamos la configuración electrónica, analizamos de la siguiente forma. El periodo. ¿Cómo determinamos el periodo de un elemento químico cuando ya tenemos la configuración electrónica? Está dado por el nivel externo o de mayor nivel, lo que determina el número de niveles del átomo. En otras palabras, tenemos que ver que estemos ubicándonos en el mayor nivel que tenemos en la configuración electrónica. Grupo. Si el último subnivel que configuramos es subnivel S
o P, entonces es del grupo A. Repito, si la configuración termina en S o en P, es del grupo A. Si el último subnivel es D, entonces estamos hablando de un elemento que pertenece al grupo B. En el caso del grupo B, se suma el último nivel D con el último S. Si se determina en subnivel F, o si termina en subniveles F, corresponde a un elemento de transición interna, o lo que llamamos elementos de los grupos considerados como tierras raras, que pertenecen al tercer grupo B. Veamos un ejemplo para ver cómo determinamos la ubicación de un elemento químico del grupo A. En el caso del grupo A, debemos de tener en cuenta el siguiente concepto. A ver, acá tenemos al elemento cloro, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. En total, sumando 17 electrones, es su número atómico. Al terminar la configuración, observamos que termina en subniveles P. Si termina en P, corresponde al grupo A. ¿Cómo sabemos a cuál de los 8 grupo A pertenece el elemento cloro? En este caso, sumamos todos los electrones del último nivel de energía. Eso significa que debemos sumar lo que está en 3s2 y en 3p5. Como se puede observar en la presentación, está encerrado en un círculo de color rojo los electrones del último nivel que tiene el elemento cloro. Sumado ambos tenemos 7. Por lo tanto, el elemento cloro pertenece al séptimo grupo A de la tabla periódica. Finalmente, ¿cómo determinamos el periodo? Como ya se indicó, el periodo está determinado por el mayor nivel que alcanza la configuración electrónica. En este caso se puede observar que termina en el nivel 3. Por lo tanto, concluyendo, decimos que el elemento cloro pertenece al séptimo grupo A y pertenece al periodo 3. Veamos ahora un ejemplo para ver cómo determinamos el grupo y el periodo en un elemento del grupo B. En este caso tenemos al vanadio y aquí tenemos su número atómico 23. Configuración electrónica, teniendo en cuenta el diagrama de Mollier, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y concluye con 3d3. Analizando la configuración podemos ver que termina en orbital D. Me está diciendo que pertenece al grupo B. Ahora, ¿cómo sé a cuál de los 8 grupo B? En este caso sumamos, como dice la pauta, en la parte superior, todos los electrones del último nivel en S y del penúltimo nivel en D. De manera similar, si observamos los electrones que están encerrados de color rojo, vamos a sumar 4s2, ahí tenemos 2, y en 3d3, que tenemos 3. 3 y 2, 5. Entonces, este elemento pertenece al quinto grupo B de la tabla periódica. ¿Y cómo determinamos el periodo? El periodo es similar a lo que ya se mencionó. Es igual para elementos del grupo A y del grupo B. En otras palabras, solamente observamos cuál es el mayor nivel que encontramos en la configuración electrónica. Y en este caso observamos que termina en el nivel 4. El mayor nivel es el nivel 4. En conclusión, el elemento vanadio pertenece al quinto grupo B de la tabla periódica y corresponde al cuarto periodo. Aquí hay un criterio adicional que es muy importante tenerlo en cuenta cuando determinamos el grupo y el periodo de un elemento del grupo B. ¿Cuál es el detalle? A ver, acá tenemos un ejemplo, tenemos al elemento cobre, su número atómico 29. La configuración abreviada es argón 18, 4s1 y 3d10. Respetando la anomalía del elemento cobre que termina en D9, hacemos la corrección y agregamos un electrón del nivel S al nivel D. Por lo tanto, es 4s1 y 3d10. Si observamos, termina en D. Quiere decir que pertenece al grupo B. Pero ¿a cuál de los grupos B? Se suma, como ya se indicó, electrones del último nivel, que sería S1, y del penúltimo en D, que sería 10.
En este caso, sumado los dos, sería 11. No tenemos 11 grupos en la tabla periódica para el grupo B. Les invito a observar el cuadro superior, donde dice grupo y abajo dice número de electrones en S más número de electrones en D. Si la suma de estos dos últimos niveles energéticos que sumamos para el grupo B, repito, si la suma nos da 8, 9 o 10, vamos a decir que es un elemento del grupo B, octavo grupo B. 8, 9 y 10, octavo grupo B. Si la sumatoria de estos dos últimos da 11, como el caso que estamos viendo, vamos a decir que pertenece al primer grupo B. Y si la sumatoria daría 12, decimos que pertenece al segundo grupo B. Por lo tanto, el cobre pertenece al primer grupo B y pertenece al periodo 4. Finalmente, mencionamos en esta oportunidad un caso especial, ubicación de un elemento en la tabla periódica, pero en este caso a elementos que pertenecen al tercer grupo B. Ahora, tenemos en este caso al elemento praseodimio, número atómico 61. La configuración abreviada es xenón 54, 6s2 y 4f5. Se observa que termina en F. Por lo tanto, como ya se indicó en la pauta anterior, es un elemento del grupo B, pero si termina en F, es necesariamente del tercer grupo B. Y para el periodo, solamente observamos el mayor nivel que alcanzamos en esta configuración electrónica. Y observamos que la configuración tiene como el mayor nivel al número 6. Por lo tanto, pertenece al periodo 6. De esta manera, hemos presentado la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica teniendo en cuenta una configuración electrónica y utilizando como herramienta para este objetivo el diagrama de Molière. Muchas gracias por su atención, muy gentil por su asistencia. Muchas gracias.